Vamos a tratar de explicar en breve síntesis el tema de las corrientes historiográficas en la Argentina. Hay sobre todo una tradición de la historiografía liberal fundada por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX, cuyos representantes más importantes son Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, que es el canon oficial que se impuso en el sistema de enseñanza pública en la época de la consolidación del Estado liberal. Esta historiografía tiene un eje elitista que es la reivindicación de la Revolución de Mayo como obra de una minoría ilustrada que choca con las tendencias retrógradas de los caudillos y de las masas bárbaras que, según Sarmiento, representan la barbarie. El dilema es entonces civilización o barbarie. A lo cual Mitre, en sus biografías más importantes de Belgrano y San Martín, y Sarmiento en su libro Conflictos y Armonía de las Razas en América, superponen una visión racista que coloca en la pirámide social, en la parte más alta, a la minoría blanca, heredera o continuadora de la raza europea que se considera como dueña del proyecto civilizador a imponer en todo el mundo, y una inferiorización de las demás razas, los mestizos, los indios, los negros, que constituyen la mayoría social en el origen de la República y a lo largo del siglo XIX, y que son considerados como, desde el punto de vista natural, biológico, inmodificable, castas inferiores, donde Sarmiento abomina de una herencia hispánica e indígena que ha producido una sociedad criolla renuente al proyecto civilizador. Esta concepción ya tuvo sus refutadores en Alberdi en su madurez, también en historiadores como Saldía, que desde el punto de vista liberal escribió una historia de la Confederación que reivindicaba el gobierno de Rosas, y otros autores. Pero sigue siendo la base de una mirada liberal y europeísta de todo el proyecto y todo el desarrollo de la República en nuestro país. Segundo, el revisionismo nacionalista, que aparece sobre todo con fuerza en el siglo XX, con Manuel Gálvez, con los hermanos Rodolfo y Julio Irasusta, o Ramón Doll, o Carlos Ibarguren, figuras de un nacionalismo elitista que rescata sobre todo la figura de Rosas y con una fuerte impronta antiliberal rechaza a los unitarios y a los liberales por entregar la soberanía del país, por someterse al imperio británico, pero también desconfiando incluso
de parte de la generación de 1810, que indudablemente sostenían el liberalismo revolucionario de aquella época. Ese nacionalismo tiene sus matices. Está el sector entonces hispanista y católico por un lado, por otro lado hay una versión más popular que rescata la participación de las masas en la historia argentina y que ve a los caudillos como emergentes y representantes de ese pueblo que es el que hace la historia. Es la visión de José María Rosa o de Fermín Chávez. Y existe otro tercer matiz dentro del revisionismo nacionalista, que es el de los forjistas, los jóvenes irigoyenistas que se rebelaron en la década infame contra el régimen neoligárquico y tomaron algunos aspectos del revisionismo nacionalista, pero sobre todo le dieron un matiz democrático y americanista que ve el proceso del conjunto de los países sudamericanos como parte de una misma causa de liberación. Y tercero, aparece el revisionismo de izquierda, que para entenderlo debemos comprender primero la posición tradicional de los partidos de izquierda o marxistas en nuestro país, el Partido Socialista, el Partido Comunista después, que asumieron la visión liberal cambiando los fundamentos ideológicos, pero tendiendo lo mismo que los liberales a reivindicar el proyecto de Mitre y Sarmiento y a descalificar el de los caudillos federales. Esa interpretación de la izquierda que entronca con el liberalismo, por ejemplo, José Ingenieros, Juan B. Justo, sus ideólogos principales, entendían que los unitarios y los liberales representaban el capitalismo naciente frente a las tendencias al feudalismo de los caudillos como señores feudales y las masas que arrastraban como esa reacción inculta de las campañas opuesta al progreso y a la modernización. Frente a esta izquierda entonces que asumía la tradición liberal, aparece una corriente de izquierda marxista, especialmente en el momento del primer peronismo, alrededor del año 45, que discute con la izquierda tradicional esa visión definitiva sarmientina y plantea que ese capitalismo que promovían desde Rivadavia hasta los próceres, entre comillas, de la Organización Nacional, era un capitalismo dependiente, deformado, que no podía fundar las bases de un verdadero proyecto nacional que sustentara el avance hacia otro proceso histórico superior. Y además incorporan una visión de la nación latinoamericana como una sola nacionalidad que debe volver a reunir a los países fragmentados de América. Y la concepción, que también está en Jaureche
algunos otros representantes del revisionismo nacionalista, de una continuidad entre la Revolución de Mayo, la causa de la independencia, el proyecto de San Martín, la defensa de la soberanía por Rosas y la causa nacional que defienden los federales, desde Artigas hasta Dorrego, Felipe Varela o López Jordán. Esta línea histórica, entonces, se continuaría en el siglo XX con el irigoyenismo y el peronismo. Volviendo entonces a la discusión entre las corrientes historiográficas, vemos que la visión liberal, hoy más matizada en sus representantes o continuadores en la historiografía académica y universitaria, sigue rescatando un proyecto de modernización según el modelo europeo o de los países desarrollados noratlánticos, opuesto a lo que ven como resistencias de tipo popular o populista. Y en cuanto al siglo XX, ven en el irigoyenismo y en el peronismo la continuidad de esas resistencias que deben ser vencidas para lograr la plena modernización liberal del país. Mientras que, por otro lado, los sectores del revisionismo y de la llamada izquierda nacional o revisionismo de izquierda ven una continuidad entre los movimientos de liberación, de independencia, federales, irigoyenistas, peronistas, frente a unitarios, liberales, conservadores, dictaduras militares, que representan la integración subordinada del país al mercado mundial y a la órbita de las grandes potencias. Esa es, en todo caso, la proyección actual que tiene esa visión del origen de las contradicciones políticas en el país.